quiero comenzar con lo siguiente. No me voy a adentrar mucho en este tema, pero hay tantas teorías humanas que refutan la deidad de Jesús. Entonces, una pregunta que nos debemos de hacer ¿es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios? Cuando hablamos de cristología, la palabra Cristo, para iniciar, no es el apellido de Jesús, ni es el nombre de Jesús. La palabra Cristo significa ungido, así de sencillo, ungido. Entonces, en griego es la palabra Christos y en hebreo es la palabra Meshia, lo que nosotros conocemos como Mesías. Entonces, si escuchas Mesías o Cristo, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Y significa eso, el ungido. Así de sencillo. Porque se había profetizado desde muchos años antes que iba a venir un hombre en el cual la unción de Dios iba a reposar. Eso es Cristo, el ungido. Por eso, cuando tú veas la palabra Cristo, no solamente se refiere a la persona de Jesús, sino a la unción que reposa en él. Y cuando hablamos de cristología, la palabra logía significa tratado, el tratado del ungido. Estoy dando chance que vayan anotando, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes y diversas teorías que quieren refutar algo muy interesante, que Jesús es Dios. Y hay otras teorías que niegan que Dios, o sea, creen que Jesús es Dios, pero niegan que vino como hombre. Entonces, si diversifica aquí muchas maneras de pensar y que ha confundido y que hoy en día, aquí también en nuestro tiempo y en nuestro país, hay diversas congregaciones donde dicen, no, solamente es el Padre y Espíritu Santo lo tienen no como una persona, ni a Jesús lo tienen también como una persona divina. Entonces todo eso causa confusión en la gente y vamos a descubrir a través de la palabra, esto va a ser maravilloso, nos vamos a deleitar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es Jesús Dios? En Juan capítulo 14, versículo 6 al 10 dice lo siguiente, son palabras de Jesús, Él está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean qué tremenda declaración. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieren o si me conociesen, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Entonces le pregunta a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, ¿en dónde? En mí, dijo Jesús, Él hace las obras. Le dijo Felipe, muéstranos al Padre. ¿Y qué le está contestando Jesús? Todo el Padre que quieras ver está en mí. ¿Qué declaración? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Entonces, nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. El único medio es Jesucristo. Por eso dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, si quieres tener un encuentro con Dios, no lo vas a lograr a través de masticar peyote, ni de un pasón de LSD, ni tampoco a través de masticar y comerte hongos alucinógenos. Ni a través de una religión. Ninguna religión salva. Quien salva es una persona y su nombre es Jesucristo. Es la manera como Dios lo diseñó, y el cristianismo en esto consiste. No es una religión. Entonces, no veas la Biblia como un libro religioso. No veas a Jesucristo como un personaje religioso. No lo es así. Esa es una mentira que ha permitido la iglesia abrazar por muchos años. Es la vida. Él dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Todo lo que está fuera de Jesucristo es una mentira. Todo lo que está fuera de Jesucristo está distorsionado. Todo lo que está fuera de Jesucristo es muerte. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cristianismo no es una religión, no es un organismo, no son dogmas ni preceptos filosóficos religiosos, es la misma vida de Dios. Religiones son inventadas por el hombre. El hombre sabe en su interior que hay un ser supremo, entonces comienza a buscar. Y vemos que así ha sido el paganismo. Veían que la tierra daba vida cuando recibía agua, una semilla y la luz del sol, y adoraban a la tierra. Veían que el sol era una fuerza, adoraban al sol, buscaban deidades, ¿de acuerdo? Pero el único camino para llegar al Dios verdadero, ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces hay evidencias históricas y proféticas. De esto nos hablaba Isaías en su momento, y es que nunca en la historia de ningún hombre se había escrito con cientos de años de anticipación. Vean esto, ¿dónde iban a ser? ¿Sabes qué probabilidades había de que Jesús naciera en Belén? El porcentaje es mínimo, señores. Belén, una de las ciudades más pequeñas, y si lo quieres mencionar así, insignificantes dentro de todo el planeta. Cientos de años antes se profetizó dónde iba a nacer Jesucristo, dónde iba a nacer el ungido de Dios. Esto es maravilloso. ¿Quién sería su madre? Dice que nacería de una virgen. Por muchos años, cuando se profetizó acerca, en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios le dijo a la mujer que de su semilla o de su simiente vendría el Salvador y que iba a aplastar la simiente de Satanás. Entonces sabía Satanás que iba a ser a través de un hombre. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a esterilizar las matrices de las mujeres. Pensó que iba a ser a través de Sara y esterilizó la matriz de Sara. Pero Dios permitió que Sara, de una manera sobrenatural, engendrara ¿a quién? A Isaac. ¿Con quién se casó Isaac? Con Rebeca. ¿Y qué problema tenía Rebeca? Era estéril. ¿De acuerdo? ¿Y a quién tuvo con Rebeca? A Jacob y Esaú. Y te vas dando cuenta que a través de la historia matrices estaban siendo estériles. Otra mujer, ¿quién fue? Elizabeth, la esposa de Zacarías, prima de María. ¿Quién otra? La mamá de Samuel también, está Ana, esposa de Penina. ¿De acuerdo?
Pero eso lo escuchamos y decimos, pues está bien, o sea, era estéril y Dios le permitió que engendrara. Pero vean este milagro que se había profetizado, que iba a nacer un hombre de una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales. Eso es impresionante. Y se profetizó cientos de años antes. ¿Dónde crecería? ¿Cómo iba a ser su ministerio? ¿Se había profetizado de esto? ¿Quién lo iba a traicionar? Su mejor amigo, Judas, al único que le permitía que metiera su mano a su plato de comida, con quien compartía juntamente secretos. También se había profetizado cómo iba a morir, el tipo de muerte, quiénes le iban a crucificar. Se profetizó acerca de su sepultura, que con los ricos se iba a sepultar. ¿Recuerdan de quién era la tumba? De José de Arimatea. ¿Y quién era José de Arimatea? Un hombre acaudalado que pertenecía al Sanedrín, pero que creyó en Jesucristo y que después fue expulsado del Sanedrín. El Sanedrín era el concilio de los judíos. También se había profetizado acerca de su resurrección, de su ascensión, de su segunda venida y de la continuidad de su reino. Entonces lo maravilloso aquí es lo siguiente: ¿cómo a través de más de 40 autores que conforman lo que hoy conocemos como Biblia, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, habían profetizado acerca de Jesucristo? Por eso, cuando un escéptico, un ateo, se pone a escudriñar y a buscar todo esto, ¿qué pasa con él? Termina creyendo. Hace poquito recibí un regalo, un libro, que todavía no tenía oportunidad de leerlo, pero de eso se trata. Una persona es periodista. ¿Cómo se llama el libro? ¿Perdón? El caso de Cristo. Él quería demostrar científicamente y por todos los medios que era falso todo eso. Ahorita es un pastor. Terminó creyendo. Y ya hay una película de ello. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas profecías de Cristo. Acompáñeme a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Donde se había profetizado acerca del lugar de su nacimiento. Miqueas 5, 2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, y menciona que es Belén Efrata porque había otra Belén. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Aquí encontramos algo muy interesante acerca de la fecha del nacimiento de Jesús. Esto fue en nuestro calendario 500 años antes, y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, vean bien, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, que es lo mismo que justicia eterna, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué les dije que significa Cristo? El ungido. Ahora, ¿qué tienen que ver con estas 70 semanas? Estas 70 semanas no son semanas naturales, sino que son semanas proféticas.
Permítame explicar esto. Voy a volver a leer el versículo, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, cada semana natural, ¿cuántos días tiene? 7 días. Pero estas no son semanas de días naturales, sino son semanas de años. Entonces, cada semana consta de 7 años. Y si tú multiplicas 70 por 7, te da un total de 490. ¿Qué? Años. ¿Qué quiere decir? Desde la orden que se había recibido de reedificar Jerusalén, desde que Darío dio la orden de que Jerusalén sería reconstruida en la época de Nehemías hasta la venida del Mesías, había 70 semanas, es decir, 490 años en el calendario judío. Y con la venida de Jesucristo, ¿qué es lo que vino? Bueno, terminó la prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Transgresión. O la tendencia de infringir la ley, porque Jesucristo es el fin de la ley, como dice Gálatas. Quitó la naturaleza pecadora que había en el hombre. Lo segundo que dice que puso fin al pecado, y esto solamente se logra con un sacrificio perfecto. Todos los sacrificios que había de los animalitos solamente cubrían el pecado, pero no los quitaba. Por eso la revelación que tuvo Juan el Bautista fue interesante. Cuando vio a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo tercero que dice es que se expiaría la iniquidad. Esto significa hacer una obra redentora. Y luego traer justicia perdurable, algo que duraría para siempre. La justicia que Dios ha imputado en tu vida es eterna, no se puede quitar. Hay un sello de justicia, por lo tanto, no pierdes la salvación. Dios tendría que renunciar al sello de justicia que ha puesto en ti y no hay ninguna cita que lo avale. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, todo esto sucedió desde el nacimiento hasta la muerte cuando Cristo es crucificado. Y en esta fecha se cumplen las 70 semanas que Dios le mostró a Daniel. La obra completa de Cristo. Qué interesante. ¿Qué otra profecía vamos a ver ahorita? La manera de su nacimiento. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 7. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Siempre que veas un nombre que termina con EL, ¿a quién se refiere? A Dios. Samuel, Emmanuel, Rafael, Rafa, que significa sanar, Dios es tu sanador o sanado por Dios, eso es Rafael. Pero Emmanuel significa Dios entre nosotros. Ok, esto es algo muy interesante, porque quien niega la deidad de Jesús, se había profetizado cientos de años atrás a través de Isaías que Dios mismo iba a estar entre nosotros. Esto no había sucedido. Solamente la presencia de Dios reposaba sobre un arca en la cual no podía entrar una persona si no se purificaba anteriormente, y esto era el sumo sacerdote. Pero ahora íbamos a tener a Dios entre nosotros.
Salmo 22:16. La manera de su muerte. Vean lo que dice. Esto lo vio David en eternidad. Es como si Jesús mismo estuviera hablando. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué significa horadar? Atravesar, perforar. Señores, todavía la crucifixión no existía. Y David pudo ver a través del Espíritu Santo en eternidad que iba a ser colgado y atravesado en un madero, sus manos y sus pies. Dice el 17, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No sucedió eso? ¿No dice que la túnica que tenía era una túnica de una sola costura? Porque la ropa que usaba Jesús era ropa fina. Y cuando los soldados, que hasta la fecha Roma, Italia es cuna de moda, dijeron, esta está buena, esta no podemos romper esta tela. Nos vamos a echar suertes a ver quién de nosotros se queda con esto. Pero también dice aquí, contar todos mis huesos puedo. ¿Por qué? Porque no dice Isaías 53 que por sus llagas fuimos curados, dice que por su llaga. No habla en plural, habla en singular. Fue como si fuera una sola llaga. El flagelo que recibía no fue un castigo judío, fue un castigo romano, en el cual su piel se abrió en realidad y se podían ver sus entrañas. Fue algo terrible. Esto lo pudo ver muchos años atrás David. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, ¿a quién? Traspasaron. Esto habla, ¿recuerdas que una lanza perforó su costado? ¿Y qué salió? Agua y sangre, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver de esto, pero también quiero que me acompañes, te invito a que me acompañes a Isaías, capítulo 53, versículo 9. Vamos a ver respecto a su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿De quién era la tumba? José de Arimatea. ¿Quién era amigo de José de Arimatea? Nicodemo. Nicodemo, si comparas los evangelios, lo podemos resumir en que era un hombre joven, rico e influyente en Jerusalén. Flavio Josefo, que es uno de los historiadores más reconocidos en la historia de la vida de los judíos, menciona de este hombre, menciona de un hombre rico, joven e influyente. Se cree que aquel joven rico
que se acercó con Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y que se fue triste, porque Jesús le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús no lo estaba invitando a que él fuera pobre. Jesús lo estaba invitando a que abrazara al Dios verdadero, porque su Dios era el dinero. Entonces se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Flavio Josefo menciona que este hombre era joven y era tan rico que con su riqueza podía mantener a todo Jerusalén durante 10 años sin que nadie trabajara. Imagínate qué tan rico era. Se cree que este joven después obedeció a Jesús y se despojó de todo ello. Por lo tanto, le pidió a su amigo José de Arimatea que prestara su tumba para sepultar a Jesús. Pero eso es parte de la historia, que en los libros de Josefo puedes encontrar. Entonces, respecto a las profecías de Cristo, es impresionante la consistencia que hay en la Biblia. Vean esto, más de 40 autores que conforman la Biblia en diferentes tiempos concuerdan respecto a las profecías de Cristo. Diferentes lugares, diferentes tiempos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros tienen una consistencia tan precisa respecto a Cristo. Un gran predicador mencionó: en cada una de las páginas de la Biblia, Cristo está presente. El personaje central en cada uno de los libros, ¿quién creen que es? Es Jesucristo. Y algunos historiadores como Plinio, Tácito y Josefo, que acabo de mencionar, sin ser cristianos, relatan en sus escritos la vida de Jesús. Jesucristo es Dios. Vamos a ver esto. La Biblia le da a Jesucristo los nombres, los títulos y atributos que Dios tiene desde el Antiguo Testamento. Una cosa es el nombre y otra cosa son títulos. Tú pudiste haber estudiado una licenciatura en Derecho y te pueden decir licenciado. Ese no es un nombre. ¿Qué es eso? Es un título. Entonces Dios tiene títulos, pero tiene también un nombre. En Juan capítulo 5, versículo 18, vamos a leerlo. ¿Qué está declarando Jesús? Que los judíos procuraban matarle. Juan 5, 8. Jesús les dijo, ahí sí lo puse, 5, 18, perdón. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios se revela a Moisés y le da a conocer su nombre, que se conoce el tetragrama, que es la YHWH, que carece realmente en el hebreo, las consonantes no existían. Por lo tanto, la pronunciación de esto, al abrazar conceptos religiosos, algunos rabinos decían, no puedes mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces dejaron de mencionarlo un tiempo y se perdió la pronunciación fonética
Y de ahí viene que algunas Biblias vas a encontrar como Yahvé, en otras Jehová. Pero la pronunciación que se cree que es la más acertada es Yahweh. Yahweh. La palabra que significa, esto significa yo soy el que soy. La palabra yo soy es la primera persona del verbo ser en tiempo presente del modo indicativo. En esta nueva revelación de su nombre, porque así es como Dios se dio a conocer, cuando Él le preguntó, bueno, ¿y quién les voy a decir que me manda? Yahweh. Diles que te manda Yahweh, diles que te manda yo soy el que soy. Dios le está diciendo, esto es lo que significa, yo soy, Moisés, lo que tú necesites en el momento que tú lo necesites. Y el primer atributo con el que se dio a conocer junto con su nombre es la palabra Jireh, Yahweh Jireh, que significa yo soy tu proveedor. Entonces, dependiendo de la circunstancia que estuviera pasando cada ser humano, Dios se revela al hombre cuando se tiene un encuentro con el gran yo soy, se revela como quién es la solución para la situación que esté pasando el individuo. Lo que necesitaba aquí en un principio era un proveedor, por eso se da a conocer su nombre con el atributo, yo soy tu proveedor. Y después encontramos a través de las escrituras que se da a conocer con diferentes nombres. Voy a mencionar solamente algunos de ellos, lógicamente hay más, pero Yahweh Rafa, yo soy tu sanador. Yahweh Shalom, yo soy tu paz. Yahweh Mekadesh, yo soy quien te santifica. El hombre no se puede santificar por sí mismo. Es Dios quien decide santificarlo a través de un encuentro que tienes con el gran yo soy. Repito, la santificación viene como consecuencia de un encuentro que tienes a través de haber tenido ese acercamiento al gran yo soy. Yahweh Tsidkenu, que significa yo soy tu justicia. Entonces, en Éxodo capítulo 4 versículo 15 al 16 dice así: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Por qué le había dicho Dios esto a Moisés respecto a su hermano Aarón? Porque cuando Dios le había dado una indicación a Moisés, Moisés sintió que era un paquete muy grande y quiso buscar, como muchas veces nosotros ponemos un pretexto o una excusa. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Es que, ¿cómo voy a ir yo? Mira que soy tardo en el habla. Y de aquí muchos creen que era tartamudo, ¿verdad? Ahora, en lo personal yo difiero de eso. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 7, si no mal recuerdo, es capítulo 7 versículo 20, dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Entonces, ¿por qué dijo que era tardo en hablar? Ponte a pensar en esto. Moisés era judío, pero ¿dónde se crió? En Egipto. ¿Qué lengua aprendió? La egipcia. De tal manera que cuando se fue a su tierra, fue el segundo lenguaje que aprendió. ¿Quién de aquí habla inglés cuando su primer idioma fue español? ¿Quién habla inglés? Ok. Les aseguro que no es tan fluido como lo es el español, porque su primer lengua fue el español.
¿De acuerdo? Ahora, quién habló primero inglés? No. Son lenguas lo que hablas tú. Quiso poner un pretexto porque él dijo, ¿cómo me voy a comunicar con mi pueblo si su lengua no la domino totalmente? Bueno, eso es lo que yo creo, ¿de acuerdo? Estoy enseñando lo que yo he investigado, ¿sí? Si era tartamudo o no, no cambia las circunstancias, ¿de acuerdo? Ahora, Dios le dijo algo muy interesante. Voy a volver a mencionar, tú hablarás a él, ¿a quién? A su hermano Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de, repítelo, en lugar de Dios. Dios mismo está revelando algo a Moisés. Tú serás a él en lugar de Dios. Yo soy es la primera persona del verbo ser en su modo indicativo. ¿Cuál es la segunda persona? Tú eres la segunda persona. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con el yo soy, tú llegas a ser lo que él es. Lo que le estaba diciendo Dios es, porque yo soy, tú eres. Porque yo tengo, tú tienes. Y porque yo puedo, tú puedes. Porque cuando tú tienes un encuentro con el yo soy, toda la esencia y la naturaleza del yo soy ahora están impregnadas en ti. La misma deidad está impregnada en ti. Esto es para ti. Esto es para ti que me estás viendo a través de este video. Cuando tú tienes un encuentro con el yo soy, hay un intercambio de naturaleza, de identidad y de propósito en tu vida. Vienes a representar al mismo Dios. Por eso Dios se da a conocer en su nombre con atributos que dan solución a cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué necesitas? ¿Provisión? Ten un encuentro con el yo soy. Y va a ser a través de ti. Porque si Él tiene, tú tienes. Porque si Él puede, tú puedes. Porque Él es, tú eres. Él es rico, tú eres rico. Él es sano, tú eres sano. Algo poderoso se está manifestando. Ahora, ¿quién le habló a Moisés? Vamos a leer Éxodo capítulo 3. Vas a decir, ¿Dios le habló a Moisés? Ok, es cierto. Pero ¿cuál de las tres personas de la deidad? Éxodo 3, 1 al 6. ¿Estás conmigo? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Ok, quiero mencionar algo aquí muy interesante. El monte de Dios no solamente es un lugar físico, se refiere a un lugar donde cuando tienes un encuentro con Él, te es revelado tu identidad y tu posición, propósito y destino. ¿A dónde se iba Jesús a orar?
al monte. Y muchos pensamos que agarraba como el cerro del Picacho, ¿verdad? Cuando dice que iba a orar al monte, es porque iba a escuchar al Padre, porque es donde lo posicionaba, reafirmaba su identidad y él regresaba haciendo milagros y prodigios. ¿Recuerdas que Moisés, cuando recibe todo lo que respecta al tabernáculo, esto viene en Éxodo 24:12 o 12:24, dice que subió al monte y se esperó ahí 6 días, y luego dice que subió otra vez al monte? ¿Que se puede subir al monte 2 veces? ¿Quieres ver eso? Ponle ahí el dedito y acompáñame a Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes, y aquí Aarón y Hur están con ustedes, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Vean lo que dice el versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿Dónde estaba Moisés ahora? En la cúspide del monte, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vas bien? Ok, vean lo que dice los siguientes versículos. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué significa el séptimo día? Reposo. 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Vean lo que dice el 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué no estaba arriba en el monte? ¿Qué se puede subir 2 veces? O sea, cuando tú subes a la cúspide, ¿puedes volver a subir a la cúspide? Es lo interesante de este libro, la espiritualidad que hay. ¿A qué monte subió? Tuvo un encuentro con el yo soy en el tercer cielo. ¿A dónde se iba Jesús a orar? Por supuesto. En espíritu tú te puedes trasladar y entrar en la eternidad, donde el espacio y la materia no te detienen. Eso eres tú. Tú fuiste creado con un diseño poderoso. Somos personas poderosas. ¿Cómo te lo puedo demostrar? Porque Dios te permitió que decidieras en tu vida. Eso es un atributo de una persona poderosa. Tú puedes decidir. El que la cachó, la cachó. Regresamos a Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas, ya lo leí eso, ¿verdad? Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero ¿quién se le apareció ahí?
¿El ángel de quién? De Yahweh. Y le dijo algo muy interesante: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. ¿Qué es lo que hacía santa la tierra? Yo escucho que preparan viajes para ir a conocer tierra santa. ¿Realmente es tierra santa ahí? ¿O por qué dijo este ser hermoso que la tierra era santa? La tierra era santa porque donde está la presencia de Dios santifica todo aquello. Ahora, voltea acá un momento. Tú eres tierra porque fuiste sacado del polvo. De hecho, eso significa la palabra Adán, sacado de la tierra. Por lo tanto, cuando tienes un encuentro con el Yo Soy, eres santificado. Tú eres tierra santa. ¿No es maravilloso? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Cuando leemos en el Antiguo Testamento el término ángel de Jehová, significa que el ángel de Jehová es el Dios visible, como Jesús fue el Dios visible del Nuevo Testamento. De hecho, ángel de Jehová ya no lo encuentras en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? ¿O a quién se refiere que es? Es Jesucristo. Ok. Cuando hablamos de Jesús, vamos a aclarar los términos. Jesús es el nombre que Dios le dio, que significa Salvador, cuando Dios mismo se despoja de su deidad y se hace hombre, ser humano. Pero siempre ha sido el Cristo o el ungido de Dios, que está escondido en el antiguo pacto, pero es revelado en el nuevo pacto. Por lo tanto, como es ser eterno, porque Él es el principio de todo, Él tuvo apariciones en todo el Antiguo Testamento. Y una de ellas es como el ángel o el mensajero del Yahweh o del gran Yo Soy. Ahora, ¿qué diferencia hay con otros ángeles o por qué puedo determinar que hay deidad en lo que es el ángel de Jehová o de Yahweh, a diferencia de otros ángeles? Dos razones muy importantes. Número uno, este ser permitía ser adorado. Ningún ángel, está escrito inclusive en el Nuevo Testamento, que los ángeles no deben de ser adorados, pero este ser sí permitía recibir adoración. Número dos, cuando hablaba este ser, hablaba en primera persona, a diferencia de un ángel. Un ángel se le aparecía a una persona y le decía: tengo un mensaje de Dios para ti. Pero este ser hablaba en primera persona y se refería a sí mismo como Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en Génesis vamos a ver algunas apariciones en el Antiguo Testamento. Génesis 22, 11 y 12, el ángel de Jehová apareció y proveyó un cordero para el sacrificio cuando Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo. ¿Quién fue quien le detuvo la mano a Abraham para que no enterrara ese cuchillo en Isaac? El ángel de Jehová, que es Jesucristo. ¿De acuerdo? En Éxodo capítulo 3, versículo 2 y 6, cuando el ángel de Jehová apareció en la zarza, le dio el mensaje a Moisés. En Josué capítulo 5, del 13 al 15, cuando se le aparece a Josué, se aparece con una espada desenvainada en su mano, y Josué lo adora y él le permite que lo adore.
Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién acampa alrededor de ti? Esta palabra acampar se refiere a lo mismo que realiza un ejército militar. Es una custodia de día y de noche. Y después del nacimiento de Jesús, el ángel de Jehová no aparece más en la Biblia. Ahora Jesús, estamos hablando del ángel de Jehová. Cuando se presenta a Moisés, él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ahora Jesús usa el nombre del yo soy frente a los fariseos. Juan capítulo 8, versículo 23 y 24. Vean esto. Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Vean el 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que Yahweh, porque si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está revelando como el yo soy. Además de adjudicarse el yo soy, se da a conocer como un ser que siempre ha existido, un ser eterno. Juan 8, 57 al 59. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Vean lo que dice Jesús. De cierto les digo, antes que Abraham fuese, Yahweh, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Aquí hay algo interesante. Primero dice que antes que Abraham fuese, él ya existía. Antes que Abraham fuese, Yahweh. Si alguien quiere esta presentación, con mucho gusto se las voy a pasar. ¿De acuerdo? Ahora, regresemos. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Nosotros entendemos que el esconderse es así, ¿verdad? Ok, pero dice que atravesó en medio de ellos. Tenían las piedras, y si tú tienes la piedra y ves a la persona, pues por supuesto que le das. Pero ¿cómo se escondió atravesando en medio de ellos? Si tú buscas el vocablo griego, te vas a dar cuenta que esa palabra significa que no era visible a los ojos de ellos. En otras palabras, se hizo invisible. Esto da a conocer que esa misma naturaleza de Dios está en nosotros. Y lo único que impide que se manifieste la estructura mental. Porque Jesús, siendo Dios, Él se despojó de su divinidad, o sea, de sus poderes divinos. Por eso no hizo milagros desde niño, sino hasta que Espíritu Santo vino y reposó sobre Él. Por eso no hay tal cosa como niño Dios. No lloren, por favor. No hay Santa Claus. En su evangelio Marcos cita las palabras del profeta Isaías. Vean esto. Isaías cientos de años atrás, 43 dice: voz que clama en el desierto, preparen camino a Yahweh.
Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora vamos a ver Marcos cómo lo replica esto. Voz que, en Marcos 1:3, voz del que clama en el desierto, preparen el camino de él. Marcos está reconociendo que el Señor es Yahweh y que Yahweh es Jesucristo. Ahora, Jesús en el Evangelio de Juan se da a conocer 7 veces con Yahweh o yo soy. Número 1, el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Juan 6:35. Ahora, se estaba refiriendo al maná. Si tú lees todo este capítulo, que es muy interesante, el capítulo 6 de Juan, había gente que lo seguía, no por quién era él, sino por lo que él les podía dar. Entonces los confronta porque era un tropiezo para que él continuara su ministerio. Con gente que no lo seguía por quien él era, sino por lo que les podía dar. Acababa de multiplicar panes y peces, ¿de acuerdo? Entonces le dijeron, no, pues nuestro padre Moisés dio a comer maná en el desierto. Él les dijo, ni siquiera fue Moisés, fue Dios quien se los dio. Pero de ese maná, ¿sabes qué significa la palabra maná? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Es lo que alimentó al pueblo todos los días. ¿A quién simbolizaba? A Jesucristo. Les dice, ese maná hablaba de mí. Más adelante vamos a ver todo lo que son tipografías de Cristo. Esto es bien interesante. Ayer estaba, bueno, vamos a seguir. Número 2, la luz del mundo. Otra vez en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yahweh. Me voy a ir un poquito más rápido, al cabo les voy a pasar el material, ¿de acuerdo? Número 3, la puerta. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Te das cuenta que es una traducción, pero en realidad lo que está diciendo es Yahweh? ¿Y hay un atributo con ello? La luz, la puerta, el pan. En Juan capítulo 10, versículo 11, se refiere al buen pastor, Yahweh, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces de aquí mucha gente se agarra y dice, usted no es un buen pastor. ¿Por qué? Porque usted no da su vida por las ovejas. Esto lo hizo Jesucristo. Y cuando Jesús se refiere, es que, de ahí se agarran, perdón. Es que un buen pastor deja las 99 para ir por la que está perdida. ¿Verdad? Ahora, ¿te has dado cuenta dónde dice que deja las 99? No lo dice como en cantos lo han cantado, que las dejó en un redil. Las dejó en el desierto. Esto rompe con los esquemas por no leer bien. Pero esas ovejas tenían que ser ovejas ninja. Para estar en el desierto. Bueno, me estoy desviando. Seguimos. La resurrección y la vida. Juan 11, 25 y 26. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yahweh en mí, vida eterna. En ti, vida eterna. No, y en tú ya no vas a morir, tú ya moriste. Hay una naturaleza divina en nuestro ADN. Número 6, Juan 14:6. El camino, la verdad y la vida. Yahweh, el camino. Yahweh, la verdad. Yahweh es la vida. Yahweh es el camino. Yahweh es la verdad. Yahweh es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Y número 7, en Juan 15:5, la vid. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada. El pámpano no existe si no está unido a la vid. Muere. Ahora, veamos otro de los atributos de Dios, y es Elohim, que se refiere a una pluralidad. Génesis 1:1 es un versículo interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es el hebreo Elohim. Es la forma plural de Elohá, que significa poderoso. Viene de El, lo que les mencionaba hace rato, que significa poderoso, poder y fuerza. Y estas tres palabras, El, Elohá y Elohim, son utilizadas en la escritura como sinónimas para referirse al Creador. ¿Te acuerdas que Jesús está en la cruz y dijo Eloi, Eloi, lama sabactani? O Eli, Eli. Y muchos pensaban que estaba invocando a Elías. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba hablando de que estaba creando el universo a través de tres manifestaciones: el Hijo, Espíritu Santo y el Padre. Y cuando dice en Génesis 1:26, sea el hombre como uno de nosotros, que se traduce en Reina Valera, hagamos al hombre. ¿Y por qué menciona en plural? Porque la palabra que utiliza es Elohim. ¿De acuerdo? Ahora, en Génesis 1:1-3 encontramos la Trinidad. Vean, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos un Elohim, creador, y la palabra que utiliza es bará. Bará, cuando habla de crear, esta palabra significa crear algo de la nada. Tú puedes crear algo, pero con material que ya está hecho. Pero crear algo de la nada es un atributo de Elohim. Entonces tenemos un Dios creador. Número 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este Elohim tiene una especie de espíritu. Número 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tenemos un Elohim en una especie de palabra. Entonces Dios es uno en unidad, pero manifiesto en tres personas. Una especie de comunidad y creatividad. ¿Qué forma tan rara de empezar un libro? Un libro tan largo como lo que es la Biblia. Aquí tenemos la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creador, el Padre. La tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía, Espíritu. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz, salió la palabra. No dijo hágase la luz, dijo sea la luz, o que se manifieste lo que ya es. El Hijo, quien tuvo esta revelación, que el Hijo es la palabra, Juan.
Acompáñeme a Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo o la palabra. ¿Cuándo era? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora veamos qué revelación tuvo Juan. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Jesús se revela como el yo soy la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Científicos, hombres de ciencia, aquí está la respuesta. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, entonces está hablando que Él es la misma gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí es la palabra dunamis. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuánto tiempo tarda el planeta Tierra en rodear el Sol? 365 días. Tú toma una piedra, avienta la piedra y la piedra va a ser lo que se llama una... No, que va cayendo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el... Sí, pero es un... Se me fue. Pero tú sabes que la piedra, si tú avientas la piedra no continúa de manera directa. La piedra tiende a caer. Cae. O sea, hace como un arco. La otra palabra para arco no me acuerdo ahorita. Una parábola. Gracias. Hace una parábola. Ok. ¿Qué es lo que provoca que la tierra no caiga? Y que cada una de las cosas se sostengan en su eje. No solamente en su rotación, sino también en su traslación. La palabra de su poder. Porque dice que sustenta o sostiene todas las cosas, que todo el universo fue hecho por Él y que es sostenido por la palabra de su poder. ¡Qué maravilla! Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿De quién está diciendo? A ver si captas esto. Mas del Hijo dice, ¿de quién está hablando entonces? De Jesús. Tu trono, oh... ¿Jesús es Dios o no es Dios? Claro que Jesús es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra.
Pedro, ¿cómo está reconociendo a Jesucristo? Como Dios. No solamente como Salvador, lo reconoce como Dios. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién lo escribió? Pablo. Juan capítulo 20, versículo 25 al 29. Acompáñame allá. Había uno de los 12 que se perdía momentos tan interesantes de Jesús. No estaba en el momento que debía estar. Su nombre era Tomás. Andaba perdido en el espacio este tipo. O sea, en los momentos, ¿quién sabe dónde andaba Tomás? ¿Qué distractores tenía? Que se perdió momentos muy, muy interesantes. Pero hay algo que menciona muy interesante también. Juan 20, 25 al 29 les dije, ¿verdad? Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere, esto es después de la resurrección de Cristo, ¿de acuerdo? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aquí sí estaba. Llegó Jesús. Ahora, ¿cómo llegó? Estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ok, ¿dónde encuentran también este pasaje? Lo encuentran en Lucas. Se van a dar cuenta que todo estaba cerrado. ¿Cómo se puso en medio de ellos? Entonces, cuando lo vieron, lo que menciona Lucas es que ellos pensaron que era un espíritu. Pero qué interesante que Jesús no se manifestó en espíritu, porque les dijo: un espíritu no tiene carne ni huesos. Toquen mis manos, toquen mis pies, yo mismo soy. En esa naturaleza divina, aun cuando todo está cerrado, provoca un evento sobrenatural, que la consistencia molecular puede atravesar paredes. Entonces, estaban las puertas cerradas, se les presenta en medio y dice: paz a vosotros. Esto es shalom. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. ¿Pero por qué le dijo esto Jesús? Si Jesús no estaba en el momento que Tomás había dicho esto. En nuestro entendimiento. Pero como Jesús es Dios, Él es omnipresente y omnisciente y omnipotente. Esto es, está en todo lugar, todo lo puede y todo lo sabe. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás está reconociendo a Jesús como Dios. Isaías capítulo 9 versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. ¿Cómo será su nombre? Isaías está reconociendo a Jesús como Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Acuérdate de eso, príncipe de paz. Él es la justicia y es príncipe de paz. Recuérdalo para lo que vamos a ver más adelante.
Isaías 7, capítulo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios entre nosotros. Esto es Dios hecho carne. Porque otra de las creencias es que no vino Dios en carne. Mateo 1:23. Vean lo que dijo Isaías años atrás en el 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Ahora, ¿qué dijo Mateo 1:23? He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 43:11. Yo Yahweh, o yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es el Salvador? Y él dijo que él era Yahweh. Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, esto lo dijo ¿quién? María. Cuando recibió por medio del ángel la noticia de que en su vientre vendría el Salvador del mundo. Pero ¿ya vieron las palabras de María? Y mi espíritu se regocija ¿en quién? Su misma madre lo reconoce como Dios cuando fue impregnado en su vientre. Mi Dios y mi Salvador. Porque María también necesitaba un Salvador. ¿Por qué? Porque había nacido con naturaleza pecaminosa como tú y como yo. El único que nació sin pecado, ¿quién fue? Jesucristo. Utilizó solamente la matriz de María. Solamente. Pero ¿por quién fue engendrado? Por Espíritu Santo. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando de un ser eterno. Jesús se da a conocer como un ser que siempre ha existido. Y en Génesis 21:23 dice, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre ¿de quién? De Yahweh, Dios eterno. Dios eterno. ¿El nombre de quién estaba invocando? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? A ver si lo cachan. Abraham invocó allí el nombre del Yahweh, Dios eterno. ¿Y quién se da a conocer como Yahweh? Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué lo invoca? Porque Jesús mismo dijo en Juan 8:56, Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ven aquí rápidamente. Vénelo, porfa. ¿Puedes ver? Sí, por favor. Aquí. Aquí está bien. Aquí. Entonces, levanta tus manos como si fueras Jesucristo. Sí, ok. Dios le había dado una promesa a Abraham. Le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba hablando de un legado. ¿De acuerdo? Pero había un problema. Abraham ya era entrado en años y su esposa estéril. Dijo, pues, ¿cuál simiente?
Y quiso hacerlo a su manera, como muchos queremos ayudar a Dios, y se allegó a su esclava, Agar, la cual tuvo un hijo, llamado Ismael, el cual vamos a ver más adelante que Dios no lo consideró, porque cuando se refiere a Abraham, se refiere únicamente a Isaac como su unigénito o como su único hijo. ¿Por qué le dice unigénito? Porque era el único que tenía la genética que Dios tenía predestinada para bendecir a las familias de la tierra. Entonces en un principio no lo creía Abraham. Pero ¿qué dijo Jesús? Abraham vio mi día y se gozó. ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Dios con Abraham? Lo tuvo que sacar de tiempo y espacio y en eternidad llevarlo años adelante para que viera la obra consumada de Jesús. Por eso dijo Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. Entonces cuando ya vio que a través de la obra consumada de Jesús, muchos hijos venían a la gloria, como escribió Pablo, porque por medio de la fe en la obra consumada de Jesucristo, veníamos a ser parte de la familia celestial. Entonces fue trasladado en eternidad para regresar ahora sí a su tiempo cronos y decirle a Sarita, ahí te voy. ¿De acuerdo? Ok, mija, gracias. Gracias. Por eso, en Génesis 21-23, plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del yo soy, Dios eterno. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y él se gozó de ver mi día. ¿Sí lo captas? ¿Sí?